Ha desaparecido su gato. Ha estado lloviendo toda la semana y su coche no arranca. Alguien le pregunta cómo está y usted contesta: estoy muy deprimida, tengo un día de perros. Pero de hecho, ningún experto llamaría depresión a eso. Porque si el gato regresa, sale el sol y su coche arranca, su estado de ánimo mejorará. Mientras que si tiene depresión clínica, se necesita algo más de un día con sol para corregir las cosas que se han torcido en su mente. Aunque podemos decir que estamos deprimidos, más bien nos estamos refiriendo a un estado de ánimo pasajero. Si en la vida las cosas nos van mal y nos sentimos decaídos, sabemos lo que nos ocurre y podemos hacer algo por nuestro estado mental, pero cuando tenemos una depresión clínica no es tan fácil. Una vez alguien dijo que salir uno mismo de la depresión es igual que tratar de levantarte del suelo tirando de los cordones de los zapatos. Y bueno, si puedes hacerlo, entonces no es depresión, no es de lo que estamos hablando aquí. Al menos 3/4 partes de las personas que veo con depresión, la palabra depresión no es la adecuada para ellas. No la asocian con la percepción de lo que les está ocurriendo. Puede que digan: oiga, es mi estado de ánimo, pero no estoy deprimido. Y sin embargo pueden estar abrumadas por la fatiga, su memoria y concentración estar por los suelos, y tal vez tengan una tremenda dificultad para poder salir adelante con las cuestiones del día a día. Y tú tienes que averiguar el origen de todo esto y decir: bien, no usaremos la palabra depresión, pero vamos a juntar todo eso y verlo como un tipo de enfermedad o estado de salud. Lo llamen como lo llamen, cuando se tiene depresión clínica, la bioquímica del cerebro cambia y los mensajes no llegan de la forma que deberían. Tenemos más de 100.000 millones de neuronas, intercomunicadas por una gran cantidad de uniones. Las conexiones son conocidas como sinapsis. Los mensajes o señales viajan a través de nuestro cerebro a lo largo de las uniones como una serie de impulsos eléctricos, y los neurotransmisores, como la serotonina, son los mensajeros químicos que transportan las señales a través de los espacios sinápticos. Flotan en ellos hasta que se pegan a la siguiente neurona para enviar la señal antes de dar marcha atrás. Si nos fijamos en el cerebro, ¿qué hacen esos neurotransmisores? Pues están aquí, en el centro del sueño, y aquí en una parte del cerebro donde normalmente controlan el nivel de ansiedad, y en esta otra parte que está relacionada con el estado de ánimo, el apetito y el impulso sexual. Así que aquí tenemos toda una sucesión de sintomatología de la depresión. Estamos hablando de un proceso que con frecuencia en la enfermedad de la depresión llega de forma tan traicionera que la persona que la sufre generalmente no se percata de ello. En fin, estamos hablando de algo que va desarrollándose durante meses. Y naturalmente la gente lo que hace es utilizar más a fondo su habilidad para enfrentarse a ello e intentar superarlo. Digamos que juntándolo todo para seguir adelante. Y de hecho, cuanto más desarrollada tenga esa habilidad, al final se va a meter en más problemas antes de que nadie reconozca lo que está ocurriendo, y menos ellos. A los 18 años, después de un año en el extranjero, Jamie consiguió su trabajo soñado en IT. Conseguí un empleo de un perfil alto para mi edad, trabajando para una gran empresa en Auckland que suponía unas oportunidades fantásticas. Pero luego me encontré con que me hundía en un profundo pozo y me desesperé al no poder salir de él. Iba al trabajo y no rendía. Me quedaba sentada contemplando el ordenador diciéndome: ¿qué hago aquí? Me ausentaba mucho de mi puesto. Siempre trataba de encontrar otras cosas que hacer, pero es que no podía hacer nada ni concentrarme. Pasaba un montón de tiempo en el lavabo de señoras preguntándome: Dios mío, ¿qué me pasa? El momento decisivo le llegó a Jamie cuando le mandaron un aviso por escrito. Entonces supe que había tocado fondo, porque yo soy una persona muy profesional. Soy tan perfeccionista que cuando recibí el aviso me dije: ¿qué está pasando aquí? Y entonces supe que no podía continuar así. Acudí al médico y me recetó antidepresivos. Dejé mi trabajo y me cogí unos meses libres.
En ese momento los síntomas de Jamie eran los típicos de la depresión. No podía levantarme de la cama. Estaba durmiendo a todas horas y cuando me levantaba estaba atontada. Tenía que regresar a la cama porque no podía hacer nada. Estaba de mal humor, irritable y sufría cansancio crónico. No podía quitármelo de encima. Nunca he tenido pensamientos suicidas, pero tienes un sentimiento constante de baja estima. No valgo para nada, no soy digna de nadie, estoy gorda, soy fea, soy repulsiva. ¿Cómo va a ser alguien amigo mío? ¿Cómo podría amarme alguien? Y como tenía esa mentalidad, no me apetecía levantarme de la cama, así que me quedaba en ella casi todo el día. Me entristece decirlo, pero creo que la medicina general tardó 15 años en ocuparse de ello. Imagino a miles de personas sufriendo depresión antes de que se les cayera la venda de los ojos y se percataran de que existe un vínculo genético muy poderoso en esta enfermedad. No es un vínculo pequeño, no es como el historial familiar de cáncer de pecho o de cáncer de intestino, donde sabemos que el riesgo ha aumentado, pero aún así lo más probable es que no se tenga la mala suerte de sufrir esas enfermedades. Me he dado cuenta de que si alguien tiene un familiar directo que sufre depresión, debo asumir que esa persona sufrirá depresión hasta que se demuestre lo contrario. La medicación que estaba tomando Norrie era para incrementar los niveles de serotonina en el cerebro. Si estamos deprimidos, los niveles de serotonina son bajos. Hay muy poca serotonina flotando en el espacio sináptico para pegarse a la siguiente célula y pasar los mensajes. El SSRI trabaja para incrementar los niveles de serotonina y lo hace bloqueando su reabsorción para que haya más cantidad y mantener funcionando las líneas de comunicación, lo cual con el tiempo se convierte en una visible mejora para muchas personas. Te los puedes encontrar andando a primeras horas de la mañana. Esto es algo muy característico en el desequilibrio bioquímico o psicológico del cerebro que forma parte de su estado. Parece que interfiere con la fisiología normal del sueño, pero al contrario del estrés, donde parece que tienes problemas para dormir, con la depresión te despiertas a altas horas de la madrugada. Y no hay demasiadas cosas que te produzcan eso, por lo que aunque tu estado de ánimo esté bien y no te sientas deprimido ni nada de eso, si tienes ese síntoma, entonces tienes que estudiar detenidamente todas las demás posibles manifestaciones. Y puede que tal vez los niveles de ansiedad hayan aumentado, o quizá haya habido una inexplicable ausencia de alegría en tu vida. Ahora entendemos que hay ciertos circuitos en el cerebro que están implicados y que funcionan mal cuando las personas están deprimidas. Así que la cuestión central del tratamiento por depresión es cómo hacer que los circuitos funcionen de nuevo. Y la medicación no es la única opción. Los circuitos involucrados están en la parte frontal del cerebro donde está el pensamiento, al igual que en la parte central donde se procesan las emociones, tales como el miedo y la alegría a través de la amígdala y el hipocampo. Estos circuitos influyen entre sí. Por lo que actualmente decimos que los antidepresivos modulan estos circuitos depresivos, trabajando desde abajo, mientras que la psicoterapia, como la terapia del comportamiento cognitivo, puede que los module desde centros más altos dentro del cerebro. Situaciones actuales en la vida. Pero para mí la clave fue la psicoterapia, y siempre he tenido la sensación de que necesitaba profundizar más y trabajar a un nivel mucho más profundo. Norrie cree que su depresión se remonta a cuando su familia se desgajó con el divorcio de sus padres cuando tenía 6 años. En mi caso particular, es obvio que mi tendencia a la depresión creció por el sentimiento de una gran pena y pérdida en mi más tierna edad. Algo que no supe darme cuenta del todo o reconocerlo. Ni fui capaz de expresarlo o afrontarlo de ninguna manera, en realidad. Era demasiado. Las buenas noticias son que el cerebro puede ser mucho más resistente de lo que pensábamos. Hace muchos años se pensaba que tenemos cierto número de neuronas cuando somos adultos y que luego van muriendo. Eso no es cierto. Se van creando neuronas constantemente. Y cada vez hay más pruebas que nos dicen que los antidepresivos trabajan fomentando el crecimiento de nuevas neuronas en el cerebro. A pesar de que se nos ha dicho que beber demasiado mataba las células de nuestro cerebro para siempre, ahora sabemos que los cerebros adultos son más activos de lo que pensábamos. Al igual que en el resto de nuestro cuerpo, tiene lugar un proceso constante de muerte celular y renovación. Pero cuando estamos un tiempo deprimidos, se renuevan menos cantidad de células cerebrales y las conexiones disminuyen.
Es como si nuestro cerebro empezara a desconectarse. Los antidepresivos parece que favorecen que las conexiones vuelvan a conectarse. Otras cosas como el ejercicio y la dieta también parece que ayudan. Todos los participantes en el estudio habían estado bien durante 6 meses después del tratamiento, el cual combinaba psicoterapia y medicación. De aquellos que habían dejado todo el tratamiento, el 10% siguió perfectamente durante los siguientes 3 años. De los que siguieron solo con la terapia y no con los antidepresivos, el 30% siguió bien. De los que continuaron con la medicación pero no con la terapia, el 80% siguió en buenas condiciones los siguientes 3 años. El motivo principal por el que ese 20% no mejoró fue más bien porque no siguieron tomándola como les fue prescrita. Si esas personas hubieran tenido varios episodios de depresión, entonces muchas de ellas probablemente hubieran tomado antidepresivos de forma continuada para prevenir futuros episodios de depresión recurrente. Las personas que consiguen recuperarse del todo es más que probable que continúen bien, mientras que el más mínimo y ligero síntoma residual de depresión predice muy claramente que es muy posible que la depresión vuelva a resurgir. Las personas que asisten a psicoterapia por depresión tardan menos de 1 año, tal vez 2 o 3 meses, pero si no encuentran un beneficio real en 2 o 3 meses de terapia, tendrían que preguntarse si esa terapia es realmente para ellos. Si no, deberían probar con antidepresivos. O si no, deberían intentar otro tipo de terapia. Que reaccionar como con las tormentas, porque eso es lo que mi esposa, Ainsley, siempre me decía. Esto pasará. A veces no creía en ello, pero ella tenía razón, y así fue. Cuanto más lo combatas, tanto más batallarás con ello. Cuanto más trates de pasarlo por alto, más tiempo permanecerá ahí. Y ese es el motivo de que el libro del perro negro siempre me analice a mí. Y es que creo que solo está esperando, bueno, espera que yo tome medidas. Porque yo no lo considero como si el perro estuviera muerto o como algo maligno. Más bien creo que, de hecho, es algo que forma parte de nosotros orgánicamente y que necesita que se le dé una respuesta.